escucharos a vosotros. Damos oficialmente por abierta la mesa de debate, donde ahora sí que queremos escuchar vuestras dudas, vuestras sugerencias y cualquier pregunta que tengáis las personas que estéis conectadas a la plataforma Zoom relacionadas con estos 4 casos que acabamos de conocer. Antes sí, vamos a dar paso a un pequeño vídeo sobre Apunt Media, la nova radiotelevisió valenciana, el mitjà de comunicació oficial d'esta segona edició d'Innovatosals. Inicia ahora esta mesa de debate y os queremos recordar a todos los que nos estáis siguiendo online que tenéis ese hashtag Innovatosals para difundir vuestras preguntas y también a través de la plataforma Zoom y también a través de YouTube, que estamos emitiendo esta segunda jornada de esta segunda edición de Innovatosals. Bueno, Juan Antonio, no sé si quieres iniciar tú la ronda de preguntas. Sí, bueno, ante todo agradeceros vuestra exposición esta mañana. La verdad es que ha sido muy interesante. Hay mucho para reflexionar detrás de eso y en este breve periodo de tiempo que nos queda, por lo menos para intercambiar 4 ideas, sí que animo a los y las participantes de la segunda edición de Innovatosals de este año a que puedan enviar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de Zoom. De hecho, tenía aquí una. Nosotros hemos preparado algunas reflexiones, tanto Iga como yo, con lo cual iremos poniéndolas encima de la mesa a lo largo de este momento que tenemos. José Joaquín, tenía una pregunta directa para Alberto. Dice, Alberto, ¿qué acción o acciones crees que ha tenido mayor impacto en vuestra empresa para construir una cultura de innovación que cale en toda la organización? Bueno, a ver, esto lo explicaba nuestro CEO en base a la teoría de los 3 anillos, que decía que el primer anillo es el personal, ¿no? Es decir, el incentivar la cultura del crecimiento personal tiene que ser una aspiración personal, ¿no? Y eso solo se consigue desde digamos, la cadena de mando hasta el último empleado, ¿no? Y forma parte un poco de ese aprendizaje que todos hemos hecho, ¿no? Desde nuestro director hasta los managers intermedios y los managers que gestionan personas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no tengo equipo por debajo de mí, pero sí que en su momento tenía un equipo de personas que se dedicaban a trabajar en proyectos de transformación digital, y uno de esos elementos, digamos, que eran consustanciales al path de entrenamiento que nos da la compañía es el cómo potenciar, cómo empoderar a cada uno de los empleados que dependen de ti. Ese es para mí el primer paso, ¿no? O sea, un cambio cultural tiene que partir del cambio personal, ¿no? Cada una de las personas tiene que asumir ese cambio, ¿no? El segundo anillo es del que hablaba antes, ¿no? De qué estructuras se crean dentro de la compañía, dentro de ese concepto de plataforma, ¿no? Donde se co-innova y donde se comparte y se colabora aquellas ideas que creemos que son importantes para la compañía, ¿no? A ese efecto se generan hackathons, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos en marcha 2 hackathons mundiales muy ligados a temas de sostenibilidad con nuestros dispositivos, con ideas muy locas. O sea, y ideas muy locas es desde el punto de cómo vamos a reutilizar aquellos dispositivos. Y ahora, por ejemplo, esta mañana me ha llegado la actualización del PC, ¿no? He dicho, bueno, ¿qué van a hacer con este PC ahora viejo? Bueno, viejo, que tiene 3 años, ¿no? Bueno, pues esas ideas son un poco, esos hackathons van un poco, digamos, en esa línea, ¿no? En el qué puedo yo hacer por mi compañía para que sea más sostenible o pueda conseguir esos objetivos del milenio, ¿no? Y el tercer anillo es el anillo, digamos, de relación con nuestros clientes, con nuestros socios, y es el anillo más digamos, de estrategia, ¿no? Que obviamente aquí lo define el equipo de liderazgo, el equipo de líderes dentro de Microsoft. Y si os fijáis, pues hay una componente muy personalista, ¿no? En las conversaciones que tiene habitualmente nuestro CEO, que como sabéis, pues tiene una sensibilidad especial, ¿no? con
temas como la inclusividad, ¿no? Como temas como la tecnología sostenible, como temas relacionados con esa visión de futuro, ¿no? O sea, forma un todo. Yo creo que ha ayudado bastante el hecho de que esa cadena, esa sensibilidad haya, digamos, aterrizado hasta el último rincón de la compañía, ¿no? Hasta la última persona dentro de la compañía. Es un trabajo de años. O sea, si ahora tuviese que comparar la Microsoft que yo conocí cuando entré, hace casi 20 años, ¿no? que todavía estaba Bill Gates y luego pasó a Steve Ballmer, son totalmente diferentes en la concepción y en la aproximación que tenemos a la innovación, ¿no? A pesar de que, bueno, Microsoft Research como área de investigación lleva 30 años, ¿no? Y hay, digamos, áreas de investigación como todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que fue el primer grupo que se creó, ¿no? O sea, que podríamos decir que llevamos 30 años, por ejemplo, innovando en eso, pero de nada hubiese servido si esa cultura, digamos, del cambio no hubiese aterrizado a cada empleado. O sea, la teoría esa de los 3 anillos está funcionando. Yo casi incluso extendería la misma pregunta, porque al fin y al cabo, bueno, que inicialmente iba dirigida a Alberto, al resto, ¿no? O Irene, Eduardo, Daniel, ¿qué tipo de planes, qué acciones habéis precisamente llevado a cabo para poder construir esa cultura de marca, ¿no? Irene. Y yo por complementar lo que estaba comentando Alberto, hay un punto que para mí es clave y es el apoyo a nivel ejecutivo de este tipo de iniciativas. Al final son iniciativas que sabemos que tienen riesgo y que pueden fallar y el fallo muchas veces pues, es difícil de gestionar en una gran corporación. Así que el apoyo a nivel CEO real sobre lo que se está haciendo y añado un factor, el factor paciencia, porque a veces para empezar a tener resultados necesitas tiempo y las grandes corporaciones son muy ansiosas por tener resultados. Entonces yo creo que ese apoyo, o sea, sumaría a los puntos que mencionaba Alberto, el apoyo claro y visible a nivel ejecutivo, más la capacidad que tenga la compañía de tener paciencia, ¿no? Para empezar a obtener resultados y que no busque con prisas, ¿no? un resultado a corto porque entonces acaban muriendo, ¿no? Este tipo de propuestas. Gracias, Irene. Eduardo. Bueno, Sí, por mi parte, bueno, ya os dije que innovación forma parte de la corporación, somos como nuestro cliente son los negocios. Yo creo un poco el éxito que hemos tenido y que, como decía Irene, hay que tener mucha paciencia, era que hemos pasado de que innovación fuera los negocios para decirles que innovaran, a que ahora es negocio el que viene a innovación, decir, oye, dame herramientas que quiero hacer esto, que me gustaría desempeñar una serie de iniciativas y que innovación esté desbordado, ¿no? En esa línea. Y eso, una de las cosas que en las grandes corporaciones es importante, es poner el valor de la innovación dentro de la casa. Es decir, nosotros somos muy grandes y con áreas muy diferentes. Es muy diferente enfocar la innovación en el área nuclear que en el área de soluciones comerciales que tenemos que dar a los clientes y que tienen que llegar rápido. Entonces, el primer paso es cómo identificar dentro de los negocios las personas que van a ser los mejores aliados, ¿no? Para llevar esa innovación, porque de hecho existen y es muy importante dar con ellos. Y después poner en valor la propia innovación que ya se está haciendo de forma natural, porque a veces llegabas a una unidad y dices, no, si tú estás innovando, y dices, no es mi día a día. Es que en algunos casos la innovación es el día a día, dependiendo de qué área estés atacando. Y ya por último, por no extenderme más, valorizar el trabajo de esos empleados. Es decir, hemos hecho, pues, que parece tontería, ¿no? Pero un reconocimiento a nivel de jefatura de la gente que ha estado dedicando recursos a innovación, que han tenido éxitos con esos proyectos, es muy importante, ya no solo para los propios trabajadores, sino para después generar esa tensión interna de, oye, mira, es que el área de no sé qué está innovando y nosotros nos estamos quedando detrás. Entonces, una vez empiezas a generar valor en los negocios, es una rueda que no para y que ya lo que quieren cada uno es innovar más y más. Entonces eso yo creo que ha sido un poco el éxito que estamos teniendo en el caso de Iberdrola. Gracias, Eduardo. Dani.
Yo en mi caso poco más puedo añadir porque creo que han cubierto todas las áreas y creo que en nuestro caso la experiencia es muy similar. Hay que dar alas a la gente para, sobre todo para que se responsabilice de que esa innovación, o sea, para que entienda que esa innovación es importante, o sea, que es lo que además nos hace diferenciales, tienen que estar apoyados evidentemente por la empresa, porque efectivamente yo coincido con vosotros, la frustración es muy alta, no siempre todo sale como queremos y más en un terreno en el que la incógnita es enorme, o sea, trabajamos con una incógnita, no sabemos a dónde vamos a llegar, sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo va a ser ese camino, y aparte de eso, luego hay que reconocerlo, porque efectivamente al final el ser humano tiende a lo que le es cómodo. ¿Para qué va a innovar si ya quédate como está? Nosotros en el mundo de la tecnología, en concreto de los videojuegos, tenemos grandes ejemplos de, mira, nos quedamos como estamos, que además la fina línea que tenemos entre innovamos y a lo mejor nos metemos en un terreno desconocido al que no nos lleva a ningún lado, o nos quedamos como estamos y bueno, ya desaparecerá este mundo y ya veremos qué hacemos, como pasó cuando dimos el salto en los 80 de los videojuegos de 8 bytes al PC, la mayoría decidió quedarse en los 8 bytes y acabó desapareciendo. Es algo que hemos visto muchas veces, por eso entendemos que además del apoyo a esa innovación, debes darle el justo reconocimiento que merece. Si no sale, pues bueno, es un camino que tenemos que seguir y además el que no salga, el que no llegues al final no es malo. Muchas veces en ese camino descubres muchas cosas que puedes reutilizar o que puedes utilizar en nuevos caminos que abran, pero lo que no puedes hacer nunca es hacer que no tengan el reconocimiento justo la gente que quiere innovar, porque al final, como se ha demostrado en PlayStation, esa innovación nos ha llevado a ser el foco de atención de todo global y ha sido innovación, básicamente, lo que lo ha conseguido. Sí, Juan Antonio, tenemos aquí una pregunta dentro de nuestros participantes que nos escuchan online y es una pregunta global a los cuatro, no sé cuál de vosotros os queréis animar. Es una persona que pregunta sobre qué opinión tenéis en relación a la cultura de innovación en los sectores más tradicionales y especialmente manufactureros aquí en nuestra Comunidad Valenciana, por ejemplo, el calzado textil. Pregunta, ¿cómo veis el futuro de estos sectores más tradicionales, tanto pues, a nivel cultural como en los procesos de fabricación? ¿Dónde se puede aquí aplicar esta innovación que estamos hablando? No sé quién de los cuatro se quiere animar a contestar la pregunta. Yo voy a dar mi opinión, pero a ver, es complicado porque es verdad que digamos, en la empresa tradicional, como dice aquí, ¿no? Y sobre todo en los procesos de manufactura, donde hay unos márgenes muy reducidos, ¿no? Y quizás ese es el mayor problema, ¿no? De cómo innovar en esa área, ¿no? Cuando tus márgenes son tan bajos, ¿no? Yo creo que hay que buscar el pensar fuera de lo que es nuestra zona de confort, ¿no? Muchas veces las oportunidades no están en innovar en el producto, sino tanto innovar en la cadena que tienes de suministro, o innovar en la cadena logística, o en innovar en cómo te acercas al cliente, o en innovar en cómo consigues cautivar o capturar los gustos de tus clientes para identificar cuáles son tus mejores oportunidades o dónde están tus mejores oportunidades, ¿no? En este mundo también digital cuenta mucho la capacidad que tengas de internacionalizar o si quieres de buscar otros mercados, ¿no? Y más ahora si cabe con la situación que tenemos de carencia de materia prima, ¿no? Donde parece que estamos viendo otra vez que ese proceso de manufactura y de fabricación vuelve a los países de origen donde está el diseño, donde está digamos, la inteligencia del producto, ¿no? Yo creo que, y bueno, va a sonar un poco topicazo, pero creo que la digitalización de esos sectores es una vía para fomentar esa capacidad, ¿no? de que ese sector tradicional deje de llamarse tradicional, sino que sea un sector digital y sea disruptivo, ¿no? En diferentes áreas. Aquí podemos aplicar a calzado textil, pero tenemos muy buenos ejemplos de empresas nacionales que se han digitalizado. Yo estuve durante un año trabajando con Inditex, yendo al Teixo, y la capacidad de reinventarse de esta gente es increíble. Entonces, de alguna manera, han conseguido cautivar o captar cuáles son las necesidades de esa potencial clientela y llevarlo a su proceso de manufactura, ¿no? A su proceso de creación de producto. Para mí esa es la clave, pensar un poco fuera de lo que es el proceso habitual, ¿no? De a ver cuál es la siguiente línea que saco de productos o a ver cómo mejoro mi producto, ¿no? Hay veces que está en otros sitios la innovación. Sí, yo aquí si me permitís... Sí, Daniel. Vale, perdona. Yo aquí si me permitís, porque un breve inciso con el mundo de los videojuegos que quizá
está más cerca de lo que decía Alberto ahora y más lejos de lo que es hacer un zapato, por ejemplo, ¿vale? Y curiosamente también nos ha pasado. Precisamente lo que decimos, en el mundo de la publicación de videojuegos ha tendido a desaparecer la separación entre producción y el cliente final. Nos hemos encontrado con que empresas tradicionales, la parte sobre todo de cliente, han decidido cambiar muchas de las formas de comunicar a través de la interacción, a través de la interactividad. Tiendas que en su vida se habían planteado ni siquiera tener o tiendas pequeñas, además muy tradicionales, que no se habían planteado tener ni siquiera una web donde comprar, sí que han intentado entrar a sus nuevos clientes, sobre todo en esta época en la que ha sido muy difícil que el cliente fuese a la tienda, en entornos virtuales donde la experiencia sea algo más que la compra, sea el hacer volver a su cliente para sentirle mucho más cercano, y eso es una de las cosas en las que nosotros hemos estado trabajando con videojuegos. Pero sobre todo es que al final ocurre que es verdad que muchas de las empresas tradicionales se están dando cuenta que ahora su cliente tiene los focos puestos en ellos, no en la tienda, que es el intermediario, y utilizan muchas veces sistemas como los nuestros de engagement, de motivación, para llegar a su público y diferenciar su producto. Eso me parece que además es algo en el que la empresa tradicional, con la digitalización y con esta nueva época un poco más de deslocalización, está alcanzando un gran punto innovador. Sí, yo solo quería apuntar que esto pasa a todos los niveles. La necesidad de reinventarse desde las pequeñas a las grandes. Es que en el caso una telco también tiene que está constantemente dando un paso más allá. Pero yo una reflexión y más, es una opinión, creo que la digitalización no significa perder la identidad de lo que haces. Y más pensando igual en ese concepto de más tradicional, más arraigado a zonas como Cristina que nos comentaba, calzado, textil, es que la incorporación de procesos de innovación y en el ámbito en el que sea, y lo apuntaba Alberto, es que puede ser en los procesos, puede ser en la experiencia de usuario, puede ser en el uso de la tecnología, no significa que se tenga que abandonar la identidad de lo que se está haciendo, ¿no? Son dos cosas que tienen que convivir. Y en ese sentido yo creo que ese paso se puede dar sin perder esa esencia, ¿no? De lo que es esa tradición o esa propuesta de valor que se quiere mantener, ¿no? Así que bueno, yo en ese sentido creo que tampoco hay que tener ese miedo, ¿no? a dar esos pasos, porque yo creo que simplemente es situarte en el contexto en el que hoy vivimos, ¿no? Pero manteniendo esos valores que identifican ese negocio, ese producto que puede tener pues a lo mejor 100 años de vida, ¿no? Pero que hoy vive en un mundo pues, que tiene un contexto diferente. Sí, en mi caso, sin ser lógicamente un experto en el tema, es muy importante ver lo que quiere el cliente final. Entonces sí que tengo la experiencia de un compañero de carrera que hace ya, creo que fue hace más de 5 años, vio como una oportunidad de negocio el abrir una página web y él diseñó pues toda la infraestructura para que el cliente final se pudiera diseñar su zapato. Tú te lo podías customizar completamente. Ellos vieron que sí que había mucha demanda de clientes que les gustaba esta forma, ¿no? de calzarse, por decirlo de algún modo, pero cuando fueron a intentar ver qué empresas podían construir sus diseños un poquito más, sin ser de forma masiva, que entiendo que son compañías que tienen un margen muy estrecho, no encontraron solución. Entonces, tal vez ir explorando nuevas demandas que le van llegando, sumado a las nuevas tecnologías, puede hacer que puedan dar respuesta a productos premium, a lo mejor que ya no solo en tema de volumen, sino responder a necesidades que la gente quiere. Ahora vivimos en el mundo de las experiencias. Pues a lo mejor puede ser que para muchos sea una experiencia diseñarse sus propios zapatos, como así sí que evidenciaron hace 5 años, no lo sé. O sea, intentar evolucionar, probar cosas y ver cómo responde el mercado, ¿no? a ellas. Simplemente eso se me ocurre, vamos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, Daniel y Alberto, sobre esa pregunta. Sí que me gustaría apuntar, bueno, tenemos alguna más que ahora luego le daremos paso porque la podemos hacer transversal, aunque en principio parece que iba únicamente a un sector concreto.
En vuestras reflexiones ha aparecido también la figura del talento y cómo gestionamos ese talento, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que lo que estamos viendo además en el entorno incluso del parque científico, ¿no? De aquí de Spitec, las empresas que están vinculadas al parque, la dificultad de la identificación del talento y la incorporación a la empresa, ¿no? De qué manera esto ya parece que se está convirtiendo en, como leía hace poco en el libro este de Tantalia, ¿no? Ya es un bien escaso como los metales que ahora están abriendo de cara a fabricación de chips y otro tipo de dispositivos que bueno, si no vamos en esa línea, no sé si vamos a volver a la de piedra, ¿no? Pero ese talento está convirtiéndose en un recurso muy, muy escaso, ¿no? ¿Cómo lo gestiono para poderlo identificar? Porque a verlo haylo, pero ¿y cómo después lo puedo incorporar a mi ecosistema dentro de la propia corporación o de la propia empresa? Alberto, tú que tenías el micro conectado, si quieres empezar. Vale, no, a ver, a mí me gustaría dar algún dato, porque justamente este tema, hace como un año estuvimos internamente discutiendo a nivel de Leadership Team qué podíamos hacer, ¿no? para reimaginar nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista de compañía y como responsabilidad social corporativa, porque al final esto de recuperar España no va solo de a ver qué nos mandan desde Europa, ¿no? Y qué fondos podemos utilizar, sino oye, qué podemos aportar también como personas individuales, aunque formemos parte de una empresa, ¿no? A la conclusión que llegamos básicamente, bueno, nosotros como país somos el 13º país o la 13ª economía mundial. Sin embargo, en capacidades tecnológicas, al menos en la parte que nos toca a nosotros, estamos en el puesto 61, ¿vale? No es un mal puesto, o sea, teniendo en consideración de dónde venimos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que buscábamos es, oye, ¿cómo yo puedo subir en ese puesto 61, bueno, subir entre los 30 primeros, ¿no? Que sería ya un gran paso, ¿no? Y al final lo que apostamos es por cosas muy sencillas, pero muy accionables, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver desde nuestra área tecnológica cómo podemos forzar o forzar un poco esa formación en áreas tecnológicas, ¿no? Y por suerte, claro, nosotros como compañía tenemos muchos recursos de formación, tanto internos como externos y gratuitos además, ¿no? Después de un año de lanzar la iniciativa, se han llegado a formar 1 millón de personas entre sector público y sector privado, ¿no? En los pads de formación que tenemos, que son áreas pues, de mucha índole o diferente índole, ¿no? En ciberseguridad, en datos, en inteligencia artificial, en temas muy concretos, ¿no? Muy relacionados con negocio, pues cómo capturar las necesidades de un cliente, formaciones que proporcionamos en LinkedIn. Y tras ese ejercicio decimos, bueno, vamos a ver qué podemos aportar ya desde el punto de vista de compañía, pero ya a gran escala, ¿no? Y ahí en un trabajo que hicimos con LinkedIn, una de nuestras empresas, fue identificar, oye, cuántos puestos de trabajo creemos que se van a poder crear en España en el área tecnológica, no relacionada específicamente con Microsoft, pero se llegaba a 2 millones de puestos de trabajo, lo que teníamos un poco en perspectiva, ¿no? Y específicamente relacionado con tecnologías Microsoft, más o menos unas 55.000 personas pensábamos que en ese trienio 2021-2024 podríamos llegar a crear, ¿no? Puestos de trabajo en esa área. Son este tipo de reflexiones, es decir, aparte de dónde estoy, ver qué puedo hacer, ¿no? Y el talento, la gestión del talento es un activo. Nosotros siempre decimos que no podemos ir a modelos de autarquía digital. Es decir, intentamos decir que es buena, o explicar que es buena la autonomía estratégica, de la que tanto se habla ahora en términos de soberanía digital y demás, pero no te puedes cerrar a la innovación que viene de otros países o de otras empresas, ¿no? No podemos encerrarnos en la burbuja y decir, no, es que vamos a invertir solo en innovación y solo en innovación en España, ¿no? Hay muchas empresas europeas que traen innovación y que no necesariamente son españolas, pero que tenemos que ser capaces de absorber. Porque si no, lo que va a pasar es que el talento va a ir a donde se esté innovando y donde se esté invirtiendo más. Entonces, vamos a ver cómo muchos de nuestros universitarios deciden dar el paso de saltar el charco y decir, no, yo me voy a otro país porque es que aquí parece que solo tenemos que innovar, parece muy endémico, no solo en las empresas que son europeas, ¿no? Tenemos que ser capaces de absorber lo bueno que viene de fuera y potenciar lo que tenemos aquí. Yo creo que esa es una reflexión y ese equilibrio tenemos que buscarlo, porque lo que estamos viendo es que empresas como nosotros nos cuesta cada vez más retener talento. O sea, la gente marcha porque ve que tiene mejores oportunidades en otros países, europeos y no europeos, y mejor pagadas, mejor remuneradas. Y claro, eso es un peligro, porque
invertimos un montón de dinero en formarles en universidad, en colegios, etcétera, y cuando terminan, vuela ese talento y aparece en un país donde realmente se aprovecha ese talento, pero nosotros no le sacamos ningún partido, ¿no? Yo creo que es un balance que hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre lo que nosotros proporcionamos como innovación y lo que viene de fuera, cómo lo absorbemos, ¿no?, y cómo lo encaminamos. Yo creo que es un poco el objetivo que nosotros nos planteamos como compañía y el que hemos perseguido estos años. Interesante. Y de hecho, ahora la pandemia ha hecho que incluso puedas trabajar para empresas de fuera sin moverte desde casa, que eso antes te obligaba a trasladarte y eso no dejaba de ser un hándicap a la hora de poder dar el paso. Ahora ya no, ahora ya puedes trabajar para una empresa americana desde aquí, ¿no? Sí, Irene, Eduardo, ¿queréis comentar algo sobre este tema? Sí, yo creo que el talento se va a estar, en mi opinión, el talento fluye y retener el talento a veces cuesta. Pero yo creo que una de las claves es pensar a medio y largo plazo sobre ese talento, ¿no? Aparte de lo obvio de intentar retener, y a veces no puedes retener a tanta gente como te gustaría, es pensar en esa experiencia y cómo ese talento va igual a moverse a otras empresas y en un futuro a veces encuentras que ese talento vuelve, ¿no? Entonces a mí me gusta también pensar en trazar como tenemos nosotros en la unidad, llevamos toda la parte de becas y de programas con universidades. A mí me gusta pensar que el paso por la compañía deja cierta huella que a un futuro ese talento, que es lógico, muchas veces la gente joven pues quiere experimentar, también está cambiando mucho la concepción del engagement que tienen los jóvenes con las empresas y con las marcas, pero de alguna forma yo creo que trabajar el concepto a medio o largo plazo es una forma de conseguir en un futuro ser un poco imán, ¿no?, para ese talento que quizá pasó por aquí, que después se ha movido por el mundo en otras empresas, conseguir que tu empresa se convierta en un imán para el talento en diferentes etapas de la vida laboral de las personas, yo creo que también es uno de los retos que nos tenemos que plantear, ¿no? No solamente mirarlo al corto, no solo con las personas que están hoy en la empresa, sino también hacerlo pensando que hay un journey laboral en la vida de esas personas que nos gustaría en un medio plazo también que volvieran, ¿no?, de alguna forma y que nos trajeran de vuelta todo lo aprendido fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que también hay que verlo como una oportunidad. O sea, nos centramos muchas veces en ver el problema. Yo planteo verlo como la oportunidad de trabajar al medio plazo y de ser un atractor futuro, ¿no?, de cara a esas personas que quizá hoy están tomando esas decisiones, al margen, que estoy con Alberto, que hay que pensar también en qué fórmulas de mantener, ¿no?, parte de ese talento podemos tener, ¿no? Claro. Y además que son muchos hombres, mujeres, año conocimiento que se están invirtiendo, que luego eso hay veces que no se tangibiliza en indicadores. Antes comentabas el impacto de la innovación y en cuanto a indicadores, los hombre o persona, años conocimiento para generalizarlo, tienen un valor. Y ahí es. Eduardo, disculpa. No. O sea, por ejemplo, en nuestro caso es justamente ya cómo hacer atractivo Iberdrola para atraer ese talento. Más que retenerlo, sino que ser atractivo, ¿no?, y que venga de forma natural. Sí que es verdad que, lógicamente, Iberdrola era percibida como una gran empresa eléctrica de las del pasado, pero ya llevamos unos años haciendo ese acercamiento a las universidades y haciéndoles partícipes pues, del reto que tenemos, que comentaba en la ponencia. Es decir, ahora los jóvenes quieren cambiar el mundo. Pues qué mejor forma de entrar dentro de Iberdrola y poder desarrollar en los ámbitos que ellos consideren, tanto en España como en países donde Iberdrola está presente, para contribuir a la descarbonización de la generación, de las redes, dar soluciones a los clientes. La verdad es que sí que de verdad considero que es una oportunidad fantástica para que gente joven con esas inquietudes pueda disfrutar de una carrera profesional y un desarrollo muy importante dentro de Iberdrola. Pero, lógicamente, no les podemos fallar. Lo que no podemos hacer es atraer ese talento y que se encuentren algo de lo que ellos no se sienten partícipes, ¿no?, o que no quieren, ¿no? Entonces tenemos
ese doble objetivo, por un lado, atraerlo y por otro lado, que encuentren un espacio para desarrollarse con la forma, ¿no? en la que trabajan los jóvenes de hoy en día, que es completamente diferente a cuando trabajábamos en una central térmica, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en esa línea y la verdad es que la gente que se ha incorporado a la compañía están contentos, pero es como todo. No todo el talento se puede retener y oye, al final cada persona encuentra su camino, lo cual es positivo. Así que eso sería en la parte de Iberdrola, vamos. Efectivamente. Daniel. No pasa nada. Que pues nosotros, verás, vivimos en un entorno que ya desde el principio siempre hemos trabajado con la movilidad. Es verdad que antes era más complicado porque para irte a trabajar a otro país pues tenías que desplazarte y todo eso, ahora ya no. Ahora las grandes empresas de videojuegos de Estados Unidos buscan gente que trabaja en todas partes del mundo y es verdad que esa globalización en el videojuego se ha producido totalmente. O sea, solo hay que ver los Arts Station de concept artists de videojuegos que hacen de todo para todos los países. Desde PlayStation España en concreto, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver, nos dimos cuenta que a lo mejor no tenemos esos grandes programas para formar y lo que hemos hecho es acercarnos más a los grupos de tú a tú, cercano, de esa relación de amistad y de compañerismo, de crear también una industria que en España pues tampoco estaba creada. Y eso nos permite, por un lado, es verdad que el esfuerzo que dedicamos a cada equipo es mucho mayor, o sea, tenemos que estar encima de ellos, trabajar con ellos, ayudarles cuando tienen problemas, incluso hacer un poco de psicólogos a veces, pero por otro lado establece una relación que incluso cuando ocurre lo inevitable, porque como habéis dicho todos, a nosotros también nos pasa, no puedes retener a todo el mundo, pero es verdad que sí que tenemos un alto grado de gente que se ha ido a hacer proyectos fuera, incluso con sus equipos se ha llevado a otras empresas que son externas a nosotros en otros países, acaban volviendo y eso es algo que nosotros ya hemos demostrado en este tiempo, que de repente un equipo que había hecho con nosotros un primer juego, luego hace un acuerdo con otra empresa en otro país y lo hace para ellos y acaba volviendo un día para deciros, mira, tengo otro proyecto, vamos a hacerlo con vosotros. Es verdad que quizá nuestro mercado, nuestra industria, perdón, es más pequeña, entonces nos encontramos todos siempre en muchas convenciones, en muchas ferias, no nos dejamos de ver, pero también es verdad que se demuestra lo que decía Irene, que al final esa inversión de tiempo y de esfuerzo que dedicamos no está perdida aunque se vayan. Al final vuelven y hemos vuelto a trabajar con gente que hacía 10 años que no trabajábamos y que ahora vuelven y dicen, mira, por lo que hicisteis por nosotros, ahora venimos nosotros y os ofrecemos esto. Y nos pasa muy a menudo además. Creo que es una forma de inversión que tiene mucho rédito además, porque todo encima lo que han aprendido en ese camino te lo traen y aprendes tú de ellos también en este momento. O sea, que encima hay un quid pro quo que es muy útil y muy satisfactorio para las dos partes. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Y hoy ya casi, si no hay más preguntas, queda una que ha hecho Diego, que aunque la ha hecho específicamente para el sector eléctrico, sí que veo que va muy conectada a algunos de los comentarios que habéis hecho vosotros a lo largo del día, ¿no? Diego lo que pregunta es, oye, pues en el caso de Iberdrola, ¿no? Entiendo que se está realizando innovación para aprovechar las oportunidades del cambio climático. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos y en ese sentido, ¿qué va a hacer la empresa con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen con la generación de energía a partir de GLP y otros hidrocarburos? Yo casi eso quisiera incluso conectarlo con un concepto que ha puesto antes en la mesa Alberto sobre la innovación responsable. Es decir, porque al fin y al cabo no deja de estar conectado con cómo impulsamos la responsabilidad en investigación e innovación de cara en cada uno de nuestros ámbitos, esa promoción de ese impulso de la innovación, qué efectos colaterales pueden tener y que deberíamos tener controladas de forma que impulsáramos ese RRI, ¿no? Aquí en la Universidad Jaume I se está haciendo un trabajo muy intenso, de hecho estamos participando en un proyecto europeo muy centrado en cómo impulsar la innovación desde un punto de vista responsable. Te cedo la palabra a ti, Eduardo, porque la pregunta era un poco directa a ti y después, si queréis, comentamos ya para cerrar el resto. Gracias. Vale, fenomenal. Pues nada, respondo muy brevemente en la parte del ámbito eléctrico. Pues Iberdrola desde el 2000 empezó esa transición para hacer que las energías renovables sean a día de hoy la forma más barata de generar electricidad, ¿vale? Eso ya se ha conseguido. Y ahora tenemos que acelerar esas inversiones donde el objetivo último, y es lo que buscamos, es que no se tenga que quemar gas para generar electricidad.
cuando una vez podamos llegar a ese punto, que lógicamente va a haber muchos retos tecnológicos, técnicos por cómo funciona el sistema eléctrico, conseguiremos dos cosas: independencia energética de España, es decir, no van a haber agentes externos, como es el caso que tenemos hoy en día, que el precio del gas sube y eso te afecta al precio de la electricidad que pagan los ciudadanos. Eso desaparecerá cuando tengamos un sistema completamente eléctrico, porque ahí lo único que importa es la inversión inicial. El resto ya son costes operativos, pero no tienes esos costes de combustible. Eso es la parte de generación eléctrica. Pero es que la parte de gestión de la demanda, la parte de descarbonizar la demanda, incluso en el ámbito del calor, de cómo climatizar nuestras casas, creemos que la electrificación a través de la aerotermia va a ser la solución más limpia, más eficiente, que ya es a día de hoy, porque tiene un rendimiento de 300-400%, y que va a cubrir perfectamente las necesidades de los ciudadanos. Con lo cual, nosotros apostamos por un sistema completamente limpio, tanto en la parte de generación como en la parte de uso final de esa energía. Y bueno, la parte de innovación responsable, claro, nosotros lo damos por hecho, ¿no? En nuestro caso, porque al final la visión de la compañía es justamente eso, ¿no? Ir a un sistema completamente limpio y dar soluciones en un entorno electrificado y libre de emisiones. Con lo cual, ya viene inmerso dentro de la propia cultura, ¿no? de Iberdrola. Yo por complementar, la compañía tiene una estrategia, en el caso de Telefónica, que llaman cero neto, y lo tiene dividido como en 3 pasos, ¿no? Para conseguir esas emisiones, cero emisiones metas, ¿no? El primero es reducir nuestras propias emisiones, y yo creo que ahí pues hay una clara línea, ¿no? De cómo se está transformando la red, aprovechando las ventajas de la fibra, del 5G, apagando infraestructura cuando no se está usando. En fin, el segundo paso es disminuir las emisiones en la propia cadena de valor, y se han fijado unos objetivos a 2025, y el tercer paso dentro de esta estrategia es neutralizar las emisiones restantes, ¿no? Al final, con esto solo quería transmitir que hay un plan y un compromiso de conseguir esas cero emisiones en la forma en la que hacemos las cosas. Con respecto a la innovación abierta y lo que hacemos en el equipo, analizamos en las inversiones también si las startups que estamos invirtiendo pues son startups que tienen algunos objetivos de desarrollo sostenible dentro de sus métricas. En fin, yo creo que a mí me gusta el concepto de sostenibilidad por diseño. Creo que nos estamos moviendo a un mundo en el que ese concepto, igual que en el pasado hablábamos de security by design, privacy by design, pues yo creo que estamos en el momento del sustainability by design. No, yo por comentar un poco, nosotros tenemos como 2 grandes áreas, ¿no? Y si vemos la sostenibilidad desde el punto de vista de los servicios de nube hiperescalar, ¿no? Tenemos una línea que es el Green in AI, ¿vale? Y el Green by AI, ¿no? Es decir, el objetivo es conseguir ser sostenibles o medioambientalmente sostenibles utilizando la inteligencia artificial y todo nuestro stack tecnológico. Ahí hay compromisos de ser negativos en carbono para 2030. En 2050 hemos adoptado el compromiso de eliminar todo el carbono que hemos emitido desde el 75, desde la creación de la empresa. Otro es el conseguir para el año 2025 alcanzar el 100% el uso de energías renovables en nuestros data centers. El tercer compromiso es cero residuos en 2030, toda la cadena, digamos, de generación pues, del hardware y de nuestras cadenas de suministro, tanto en Scope 2 como en Scope 3. Y después hemos adoptado lo que se ha denominado el Planetary Computer, que es un sistema, una plataforma donde todos esos datos que hemos utilizado para alcanzar estos objetivos, más los datos que tenemos en colaboración con nuestros socios, crear una especie de computadora planetaria donde se recoja toda esa información para que nuestros socios la aprovechen, ¿no? Y en esa línea, totalmente alineados con lo que decía Irene, ¿no? de esa sostenibilidad por diseño. Nosotros lo llamamos ingeniería sostenible, como lo mismo, y que aboga también por esas 8 líneas, ¿no? De descarbonización, de cuidado del planeta, de la cadena de suministro, de cómo luego reciclamos nuestros productos, etcétera, etcétera.
hay una nube que hemos creado que es el Cloud for Sustainability, que incluye todo este conjunto de herramientas, y estamos también trabajando específicamente en algoritmos verdes para trabajar un poco en esa creación de modelos que sean sostenibles por principio, ¿no? Y que obviamente pues, sean capaces de detectar cuando el nivel de accuracy de un modelo no es el adecuado en la fase de entrenamiento, eliminar ese entrenamiento y pasar a una siguiente fase, ¿no? Y luego en la fase de inferencia, pues acuerdos con NVIDIA y con otros proveedores hardware para mejorar la eficiencia de los sistemas, ¿no? Y en el área de Green by AI es algo que son 2 programas que tenemos de inversión. Uno ya lo hemos lanzado en España, hemos hecho 2 ejercicios, 2 workshops de AI for Earth, en el cual juntamos a administraciones públicas y empresas o ecosistemas del sector privado durante 2-3 días en una fase de ideación e innovación en esa línea que hablamos antes de plataforma de ecoinnovación, y financiamos proyectos que sean ecosostenibles, que utilicen nuestro stack tecnológico para buscar pues, beneficio medioambiental. Y luego aparte tenemos esos climate funds no específicos de casi 1.000 millones de euros en 4 años que estamos proveyendo para proyectos de alto impacto. Es un poco nuestra posición aquí en temas de sostenibilidad. Bueno, yo por acabar y ser breve, lo mismo. Es que yo creo que es común en todas las empresas y en la época en la que vivimos. PlayStation a nivel global tiene políticas de descarbonización y además nos hace partícipes con ciertas ideas y reuniones para promover la búsqueda de innovación en ese área. Y luego a nivel también que nosotros hablamos mucho de hacerlo entender, de llevarlo al público y al jugador, tenemos muchas, sobre todo desde PlayStation España, intentamos hacer proyectos que acerquen a cualquier jugador estas ideas para que lo comprendan y lo compartan, para ir construyendo desde el principio una filosofía que tiene que ser un poco la del contexto que nos ha tocado vivir. Hay que salvar nuestro planeta, hay que hacer que los recursos que tenemos sigamos teniéndolos. Entonces esa filosofía la extendemos tanto a lo que contamos y a lo que hacemos, como desde la empresa a cómo se trabaja en ella. Y por ser breve. Gracias, Daniel. Muy bien, pues gracias a los 4, gracias a Irene, gracias a Daniel, a Alberto y a Eduardo por estar aquí, no presencialmente, pero sí con todos nosotros en esta segunda sesión de la segunda edición de Innovatosals. Muchas gracias, como decimos, ha sido un auténtico placer por mi parte actuar como moderadora de este debate. Lo dije en la primera sesión y lo repito ahora. Creo que todos estos conceptos de innovación, los casos de los que habláis, vuestras experiencias a nivel profesional en vuestras empresas, son conocimientos que creo que deberían estar más también en la agencia mediática, ¿no? En esa agenda diaria que tenemos los medios, y que hablar de innovación no sea un espectáculo concreto, sino que sea una temática, una materia que forme parte, digamos, de nuestra agenda informativa. Un saludo también a Juan Antonio, y bueno, pues espero encontrarles en esta ocasión en lo que será la tercera edición de Innovatosals, pero espero que sea de una manera presencial. Muchas gracias, un placer, de verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias por todo. Encantados. Gracias. Placer. Gracias a todos. Thank you.